Bueno, el optimismo tiene dos características. Uno, la óptica positiva, ver el lado bueno de las cosas. Y en segundo lugar, tener, a pesar de los pesares, objetivos concretos, claros, nítidos y bien delimitados, que puedan ser, digamos, medidos y explorados en un corto tiempo. Yo creo que sí, yo creo que es una buena pregunta. Hemos vivido con una visión corta o chata de la realidad y la realidad tiene una visión larga y compleja, ¿no? Yo creo que el español tiene que aprender a saber en qué país está. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. España es un país que está en la banda media de la Unión Europea. Tiene mucho talento y mucha historia a sus espaldas, pero económicamente es un país que hasta el 2014, dicen los que saben, no se remontará. Por lo tanto, yo creo que hay una sentencia que yo suelo decir en alguna conferencia mía que es en relación con cuando uno está navegando en el mar y que sería la siguiente: el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas. El fracaso enseña lo que el éxito oculta y el fracaso bien asumido es lo que te hace crecer como persona. Yo creo que grandes fracasos se han convertido en el paso de un cierto tiempo en grandes victorias. Entonces, si uno tiene miedo a que las cosas no salgan, no se embarca y no se arriesga, ¿no? Entonces, yo creo que es importante cambiar también ahí la óptica y la percepción de la realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es para nosotros, para el aula de cultura del periódico Ideal y también para la obra social de la Caja, pues un honor que esté aquí con nosotros hoy uno de los más prestigiosos granadinos vivitos y coleando, como es el profesor Rojas. Enrique Rojas, voy a dar unos datos y a continuación hablará el profesor Antonio Campos, catedrático de la Facultad de Medicina, hablará también un poco ya del libro más en concreto. Yo voy a dar unos datos biográficos para que ustedes recuerden quién es y qué hace don Enrique Rojas. Es catedrático de Psiquiatría en la Universidad de Madrid y director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas, también de Madrid. Es presidente de la Fundación Rojas Estapé, que está dedicada al estudio y al tratamiento de los trastornos de la personalidad en sujetos con pocos recursos materiales. Ha sido premio extraordinario del doctorado en Medicina, ha sido premio Conde de Cartagena de la Real Academia de Medicina de Madrid por un trabajo de investigación sobre las depresiones, que por cierto tiene mucho que ver, ¿no, Enrique?, con el tema de tu conferencia de hoy, No te rindas, porque el momento económico y social se las trae. Entonces ves como los granadinos, tus paisanos, nuestros paisanos, están deseosos de oírte a ver cómo se hace esto, de no rendirse ante una situación tan difícil. Bien, el doctor Enrique Rojas, saben ustedes que es especialista en los temas de las depresiones, de la ansiedad y de los trastornos de la personalidad. Acaba de recibir el Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección de Madrid por su trayectoria profesional y por ser un autor que ha vendido en torno a 2 millones de libros, que se dice pronto. Ha publicado 2 tipos de libros. Uno de temas clínicos, donde ahí ha estudiado la depresión, la ansiedad, las obsesiones y los trastornos de la personalidad, y otro grupo de sus libros sobre temas humanísticos y de ensayo. Muchos de estos libros han estado meses en la lista de libros más vendidos de bestsellers. En total, yo he querido contar, tienes 25 libros, ¿no? 25 libros, yo he contado libros de divulgación, digamos, luego publicaciones científicas, esas no sé las que tienen. Y muchos de estos libros le hacen aparecer al profesor Enrique Rojas como un médico humanista, que ya los médicos humanistas tienen una gran tradición, como ustedes saben, en Europa y en nuestro país, desde Jiménez Díaz a Laín Entralgo, pasando por Marañón o Vallejo Nájera. Los libros de Enrique Rojas han sido
traducidos a numerosos idiomas. Como ya he dicho, bate todo un récord con 2 millones de libros vendidos. La formación clínica y universitaria del doctor se ha desarrollado sobre todo en Madrid, Oxford, Londres y New York. Es un conferenciante internacional y un ponente en congresos y reuniones científicas de temas lógicamente relacionados con su especialidad. Y ha participado también en la Feria del Libro de numerosos países. También tiene contactos con el mundo periodístico. Realmente este libro de No te rindas, pues tiene, digamos, un eco periodístico, una oportunidad periodística. Y es colaborador habitual de periódicos como El Mundo de Madrid, La Nación de Buenos Aires, El Mercurio de Santiago de Chile y El Excelsior de México. Su último libro es el objeto de la conferencia de hoy. Lleva ya bastantes semanas en la lista de libros más vendidos y, como van a oír ustedes, es una invitación a luchar y a vencer las adversidades de la vida. Por terminar su biografía, diré que Enrique está casado con Isabel Estapé, que es notario de Madrid y primera mujer que entró en la Real Academia de Ciencias Económicas y Empresariales. El profesor Rojas tiene 5 hijos. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Antonio Campos, catedrático de nuestra Facultad de Medicina. Bien, muchas gracias. Y quiero, en primer lugar, agradecer a Cristina Rojas que haya tenido la amabilidad de invitarme a estar aquí y compartir este acto con Enrique, con Melchor y con todos ustedes. Y, como decía don Antonio Domínguez Ortiz, este hombre al que creo que todavía podemos calificar, bueno, lógicamente en su momento como sabio, palabra que hoy día ya no se utiliza, solía decir que las presentaciones de los libros están empezando a convertirse casi en un género literario. Yo voy a ser muy breve, porque se trata de hablar de la persona que escribe un libro y se trata concretamente de hablar de la obra. Pero lo importante es que aquí lo que tenemos es al autor y, por tanto, lo que queremos es oír al autor. Yo voy a ser, por tanto, muy breve. Estamos ante una obra, No te rindas, que a mí personalmente me parece una obra extraordinariamente original. Una obra que me parece también parte de un principio fundamental. La vida viene sin manual de instrucciones. Así afirma Enrique Rojas en una de las páginas iniciales del libro. Y creo que es fundamental ese principio para luego entender todo lo demás. Lo demás significa que la educación es fundamental y que educar es, como él afirma, seducir con lo valioso. Dice fundamentalmente en el libro que hay que tratar de que el balance mental se incline hacia las experiencias positivas, hacia relativizar las negativas, hacia encontrar el leitmotiv que gobierna nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿todo esto es tan fácil? ¿Todo esto es posible hacerlo linealmente, sin ninguna desviación, sin ningún desvío? No. Él mismo lo afirma y lo dice claramente en la página 15 de su obra. Donde hay vida, hay problema, dificultades, malentendidos, crisis, en suma, adversidades que debemos vencer para salir reforzados y seguir adelante. Lo importante es no rendirse. Este es el esquema general de su libro. Porque cada obstáculo, sigue diciendo, lleva consigo un aprendizaje que supone ascender un peldaño más en nuestra evolución personal. Y yo lo que quiero comentar aquí es que, en primer lugar, por supuesto, no puedo sino compartir lo que dice el autor del libro, lo que dice Enrique Rojas. Pero quiero decir algo que me parece muy importante, y es que este pensamiento, que su obra, se incardina en la cultura de nuestros días. Y voy a poner un ejemplo. Uno de los intelectuales más importantes de nuestro tiempo es Ilya Prigogine. Es un premio Nobel de Química que cambió completamente la termodinámica con su teoría de las perturbaciones que generan orden.
Y eso es, en el fondo, la cultura que se transmite en este libro. Cómo la perturbación puede ser utilizada para crear orden. Y en ese sentido, repito, el libro se incardina en la cultura científica de nuestro tiempo. A mí me parece muy importante decir esto porque cuando algo que se aporta se incardina en la cultura de nuestro tiempo, es evidentemente que estamos en el tiempo correcto. ¿Cómo hace esto en el libro? ¿Cómo lo lleva a cabo? ¿Cómo lo desarrolla Enrique Rojas? Sustentándolo, por supuesto, en su propio pensamiento, en sus propias reflexiones, pero haciéndolo también en los clásicos. En este libro aparece Cervantes, Julián Marías, Ortega, Stendhal, Pérez Galdós, Clarín, Voltaire, Kafka, Erich Fromm, Jasper, etcétera, Elías Canetti, Marco Aurelio, una cantidad importante de autores que precipitan junto con su pensamiento la idea que nos quiere transmitir Enrique Rojas. ¿Y de qué manera lo hace? A mí eso me parece muy importante para conocer a la persona que está detrás de esta obra. Lo hace, pues, como algo que yo aprendí cuando estudiaba el bachillerato, esa tan importante etapa de la vida, y leía mi libro de filosofía a Rogerio Bacon. Y decía Rogerio Bacon, concretamente, que la ciencia no puede ser como la hormiga, que acumula cosas sin sentido. Es decir, lo que hace Enrique Rojas no es como la hormiga, acumular datos eruditos. La ciencia no puede ser como la araña, que lo saca todo del interior. Lo que hace Enrique Rojas no es como la araña, es decir, no es una especulación que sale de su privilegiada inteligencia. La ciencia es como la abeja, que toma cosas y las transforma. Y eso es lo que hace con los demás autores clásicos Enrique Rojas en su libro. Es una obra, en ese sentido, absolutamente fascinante. Es una obra cuyo estilo también, y muy esquemáticamente voy a decir, es una obra clara. Si la claridad es la cortesía del filósofo, pues permítanme decir que mucho más mérito tiene si decimos que es la cortesía del psiquiatra, porque es a veces más difícil entender a un psiquiatra que a un filósofo. Por eso creo que, evidentemente, si la claridad que nos expresa su obra es fundamental, es realmente un regalo que nos hace a sus lectores. Los textos son cortos. Vivimos en un tiempo en que los textos largos son difíciles de seguir. De ahí el éxito del correo electrónico, del género diarístico, de los diarios, de los cuentos cortos, de los relatos cortos. Porque hoy vivimos en un tiempo en que leer textos muy largos resulta muy complejo. Él lo sabe y evidentemente sus textos son cortos para decirnos lo que quiere decir. Los títulos de esos textos que componen el libro, muy acertados, a veces tomados de otros autores, otras propias de él. El zapping amoroso, el fabuloso arte de fracasar, títulos, por ejemplo, de ese cariz. Y luego el libro introduce unos instrumentos que yo no he visto en otros libros y me parecen excelentes. Son unos test que nos hace a los lectores. Es también la posibilidad de puntuarnos nuestra adhesión a lo que él está explicando. Y es además decirnos luego, a modo de resumen, un pequeño decálogo de lo que tenemos que hacer. Bueno, yo creo que estamos ante un libro verdaderamente original, un libro profundo y al mismo tiempo absolutamente claro y sencillo, un libro sustentado en los clásicos, un libro incardinado en la cultura y un libro amenísimo de leer. Y voy a decir algo más para terminar. Un libro revolucionario. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, desde la Revolución Francesa, por lo menos que yo recuerde, en la Revolución Francesa se cambiaron los nombres a los meses, porque no tenían que tener los clásicos, y se le pusieron nombres como brumario, fructoso, floreal, germinal, nivoso, según los tiempos del año. Bueno, asistimos aquí a un libro en el que el autor vuelve a cambiar los nombres de los meses para hacernos la revolución del optimismo. Ese es el libro que hoy tenemos delante y esa es la suerte de la conferencia que tenemos también la oportunidad de oír en esta sala y en esta tarde. Y repito, termino porque, como decía don Pedro Laín Entralgo, cuando las comidas son sabrosas, los aperitivos sobran. Y, por tanto, creo que tanto Melchor como yo hemos cumplido nuestra misión de aperitivo. Solo no me resisto a terminar sin una frase absolutamente granadina, sin una idea y una expresión muy granadina, que creo que está en el fin último de este libro. Federico García Lorca, en Yerma, hace decir a esta:
Yo he venido a este mundo para no resignarme. Cuando tenga un pañuelo atado a la cabeza, cuando tenga mis brazos atados en el interior del ataúd, en ese momento me habré resignado. Bueno, a esas personas que son capaces de no rendirse, es a esas personas a las que hoy concretamente va a hacernos conocer mejor el profesor Enrique Rojas. Muchas gracias por estar aquí y estar con nosotros. Nada. Muchísimas gracias. Qué maravilla. Una pequeña puntualización. El profesor Rojas va a hablar sobre 50 minutos y después estamos interesados en mantener un coloquio con ustedes que puede ser aproximadamente de media hora. Ya hay preparado un micrófono para que puedan ustedes hacer uso de él y preguntar e interpelar al doctor Rojas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a mis presentadores. En primer lugar, quiero dar las gracias a Melchor Saiz Pardo, que ha sido el director del Diario Ideal durante 32 o 33 años, o sea que prácticamente 3/4 de su vida ha sido director del periódico. A Eduardo Peralta, con el que he comido hoy, el director del periódico. Y yo recuerdo que de pequeño yo leía el Ideal siempre en mi casa, leía el Ideal y el ABC, en los dos periódicos que leíamos en mi casa aquí en Granada. Y en tercer lugar, Antonio Campos, este catedrático de medicina que está fuera de clasificación, que es, como han visto ustedes, es la cordialidad personificada. Y vuelvo a Granada, que es esta ciudad que llevo en el alma. He estado hace unos días presentando mi libro No te rindas en México, DF, 28 millones de habitantes, ¿no? O sea, estaba al lado de un señor que es de Irlanda y me dice, Irlanda tiene 5 millones, ¿no? El DF tiene 28. Presentando mi libro No te rindas. Y realmente me gustaría, durante este tiempo, que voy a cronometrar para no pasarme de la raya de la hora, tratarles como si fueran ustedes alumnos míos de la Universidad de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid. Yo doy clase, soy un catedrático de medicina atípico, porque soy catedrático de medicina sin plaza hospitalaria, me parece que somos 3 o 4 en Madrid, en donde además doy clase en la Facultad de Psicopedagogía, y además tengo la suerte de que, porque el decano de esta facultad deja que yo dé pues un curso sobre crisis conyugales, que nadie habla de eso, sobre ansiedad, sobre crisis de pánico o sobre educación de los hijos. Bien, No te rindas, este libro mío que tengo tanta ilusión en presentar en Granada, en esta tierra tan querida para mí, y he tomado el título de Tony Blair. Tony Blair, cuando llega con los laboristas en el año 97 a Inglaterra, pone en el frontispicio de su campaña Never Don't Give Up, nunca te rindas. Qué fácil es en los tiempos que corren rendirse. Yo que he estado hace un mes y medio en Berlín, y cuando uno viaja mucho, decía Cervantes en el Persiles, el viajar te hace discreto. Cuando viajas mucho, cuando te subes en un avión a 10 o 12 horas de Madrid o de España, si te crees algo, enseguida el nivel baja y eres absolutamente normal, estás en la banda media o en la banda media baja. Y entonces, cuando yo empecé a escribir este libro hace prácticamente un año, quiero llamar la atención sobre qué fácil es en los tiempos que corren rendirse, hundirse, venirse abajo, arrojar la toalla. Entonces me gustaría que durante mi exposición pudieran ustedes tomar algunas notas para luego hacerme en el coloquio comentarios, observaciones y, por supuesto, críticas a mis palabras. El libro, como ha dicho Antonio Campos, es un calendario en donde yo cada mes del año lo dedico a un tema. Y entonces cojo a mis lectores y voy explicándoles en cada uno de esos meses un tema concreto para que durante ese tiempo se introduzcan, se sumerjan, se adentren en la geografía de ese asunto que yo propongo. Y quiero empezar por abril, por la primavera. Yo soy como el marqués de Bradomín, pero sin título nobiliario, feo, católico y sentimental. Y empiezo por la primavera. Y en la primavera empiezo hablando del amor. El amor, decían los clásicos, era prima